¿Qué tal, amigos? Estamos en este microprograma de la provincia de San Francisco Solano y quería hacer unos comentarios porque la literatura apocalíptica siempre es una literatura que nos presenta una serie de figuras como son los ángeles. Hemos pasado también durante este tiempo la fiesta de los ángeles o los arcángeles y los ángeles custodios, ¿no? Entonces, esta imagen de los ángeles que aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que después los sabios judíos van a profundizar sobre la figura de los ángeles como aquellos que acompañan a Dios o que cumplen un servicio de Dios. Porque la palabra ángel en el hebreo, no malaj, significa mensajero. Entonces, poco a poco, la figura de los ángeles va tomando esta característica de, digamos, figuras aladas. Primero, figuras humanas. Aparece en el texto de Abraham que 3 hombres visitaron, ¿no?, al patriarca. Entonces, la figura humana del ángel aparece en este relato de Abraham. Sin embargo, después, cuando hablamos, por ejemplo, vemos el relato del profeta Isaías en su vocación, se habla de los serafines alados, ¿no? Entonces, la palabra serafín viene de seraf, que significa quemado, o algo que, digamos, está siendo, encendido. Entonces, son como figuras, por la terminología, de algo que es incandescente, o sea, es algo que está siendo como quemado en el fuego, ¿no? Entonces, son figuras que no bajan a la tierra, por lo que nos muestra la literatura. El serafín no baja a la tierra, ¿no? El que baja es el ángel. Entonces, esto va describiendo como una especie de categorías entre lo que después se va a hacer en toda la literatura medieval de lo que es, ¿no?, los ángeles, los serafines, los arcángeles y todo lo que son los estratos celestiales o los 7 cielos de Dante. Pero bien, más allá de todo eso, ¿qué son los ángeles? Los ángeles, dentro de la literatura bíblica, representan a Dios. Es decir, el ángel, y creo en esto también el judaísmo ha sido muy cuidadoso de no confundir el poder de Dios con el poder de los ángeles, o no lastimar algo que es tan importante como es el monoteísmo. Entonces, el ángel vendría a ser un atributo de Dios. Es decir, cuando hablamos de Gabriel, por ejemplo, que significa Dios es poderoso, ¿no? Terminación del él, por ejemplo, Gabriel, ¿no? Rafael, que indica el nombre de Dios, es decir, el Elohim o el él. Entonces, el poder de Dios, ¿no? La medicina de Dios o Dios que nos cura, como es el caso de Rafael, ¿no? Entonces, expresan lo que viene a ser atributos de Dios. Por tanto, cuando hablamos de los ángeles, hablamos de Dios mismo, ¿no? Y de esta manera podemos entender la función que tienen los ángeles custodios cuando hablamos de este Dios que nos cuida o es providente con nosotros. Entonces, el ángel viene a representar a Dios, viene a ser un atributo de Dios que ejerce, ¿no?, este atributo con poder, con, por ejemplo, fuerzas de la naturaleza. En el caso de Uriel, es aquella presencia de Dios que renueva continuamente la naturaleza. Y eso está presente en la filosofía o la teología judía, que Dios cada mañana vuelve a renovar la naturaleza. Con la salida del sol va a renovar la naturaleza. Entonces, Uriel cumple esa función de Dios que renueva la creación. Ahora, los ángeles van a aparecer mucho en la literatura apocalíptica, no solamente en
el libro de Juan que estamos comentando, sino también en otros libros que no se encuentran dentro de los llamados libros canónicos, como el libro de los jubileos, ¿no? José y Asenet, ¿no? El testamento de Adán, ¿no? Entonces son una serie de figuras que representan, vuelvo a repetir, la acción de Dios, ¿no? Y esa unión que hay entre lo trascendente y lo terrestre. Entonces, con esta explicación vamos a entrar ahora a lo que es el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. El capítulo 10 comienza casualmente con una visión de un ángel. Dice: vi un ángel poderoso que bajaba del cielo, envuelto en una nube, tenía el arco iris sobre la cabeza y su rostro brillaba como el sol y sus pies parecían columnas de fuego. Esta descripción del ángel nos habla de acciones que Dios ha realizado con nosotros. Por ejemplo, el ángel que baja del cielo viene envuelto en una nube. La nube es representación de esa nube que acompaña al pueblo de Israel en el Éxodo. Es decir, la nube representa la teofanía de Dios, la epifanía de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Entonces, son elementos muy importantes que están ahora, vuelvo a repetir, en los libros anteriores en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el arco iris. El arco iris nos hace recordar a la alianza que Dios hace con la creación después que Noé sale del arca. Entonces, estamos hablando que el ángel tiene signos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es decir, la nube, aquel Dios que ha acompañado al pueblo de Israel, el arco iris, la alianza que Dios hace cuando Noé sale del arca, ¿no? El rostro que brilla como el sol habla de Jesucristo, que cuando habla de la visión del Hijo del Hombre, justamente habla de su rostro, ¿no? Que es, digamos, un rostro que es espléndido, que es luminoso como el sol. Entonces, a Dios se le identifica con la luz y a Jesucristo se le identifica con el sol. Y claro, los pies como columnas de fuego. Pero los pies tocan la tierra. Y entonces ahora viene la imagen muy interesante en el versículo 2 que dice: llevaba en la mano un pequeño rollo abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Entonces esto es muy importante que lo podamos analizar. El ángel pone, ¿no?, el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Entonces, al poner los dos pies sobre el mar y la tierra, significa que está dominando podemos decir, toda la creación. Es la unidad entre lo trascendente y lo terreno. Claro, en lo terreno, el mal está dominando la tierra. Entonces, cuando el ángel pone su pie sobre la tierra, significa que está diciendo: no, acá mando yo. Entonces, domina tanto la tierra como domina también el mar. Porque entonces la serpiente que se va a hablar en el capítulo 12 y en el capítulo 13 del Apocalipsis, dice que se encuentra la serpiente, el dragón, en el mar. Recordemos que Roma es la ciudad bañada, o el imperio bañado por el mar. Entonces, Roma, si representa la esencia del mar, ¿no?, está rodeada del mar. ¿Qué significa el mar? El mar significa el caos, significa el mal, pero también es el gran ingreso económico del imperio romano. El mar es el lugar digamos, del dominio de Roma, por eso se decía el Mare Nostrum, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El ángel va a poner un pie sobre el mar, diciendo que el mar lo va a dominar, el Señor domina el mar, y pone un pie sobre la tierra, diciendo que Él va a dominar la tierra. Entonces, todo está bajo el dominio del Señor. Tanto el mar como la tierra están bajo el dominio de lo que es trascendente. Dios va a dominar, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, no sé, llegas a conquistar un lugar, lo primero que haces es te paras ahí, ¿no? Dices, bueno, acá estoy yo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos esa figura es del ángel que pone los dos pies
en el mar y en la tierra, porque es el escenario donde se desarrolla esta lucha del bien y del mal. Entonces es una forma de decir que Dios va a dominar ambos territorios, ambos terrenos. Y entonces lo que dice a continuación, que hubo un grito fuerte como una voz de un león que ruge. Sabemos que esta voz del león que ruge se ha revelado ya en el primer capítulo. ¿Se acuerdan? El Hijo del Hombre tiene una voz potente como una tromba, ¿no? Entonces es la voz de Dios. Y dice, después de que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. O sea, la voz de Dios viene representada como los 7 truenos. Entonces es una voz tan potente, tan fuerte, que el número 7, 7 gritos o 7 truenos, describen la fuerza o la potencia de Dios. Pero esa voz le está hablando a Juan. Entonces el ángel que había visto en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive para siempre, por el que creó el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que hay en él. ¿Ves? ¿Se da cuenta? O sea, aquí vuelve a reafirmar. ¿Quién es el que ha creado todo? Primero pone los pies sobre el mar y la tierra para indicar el señorío de Dios. Y ahora te lo vuelve a decir. ¿Quién es el que ha creado el mar, el cielo, la tierra y todo lo que existe? ¿No? Entonces, él, dice acá, dijo, ya no habrá más demora. Cuando llegue el tiempo en que el 7º ángel toque su trompeta, se cumplirá el plan secreto de Dios como él ha anunciado a sus propios siervos los profetas. La voz que había oído y que salía del cielo volvió a hablarme diciendo, ve y toma el rollo abierto que tiene en la mano el ángel que está en pie sobre la tierra y sobre el mar. Fui al ángel y le pedí que me diera el pequeño rollo y me contestó, toma y cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero en tu estómago será amargo. Tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Y en la boca era dulce como la miel, pero cuando lo comí fue amargo en mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿Qué visión es esta? Entonces vamos a explicarlo. Baja el ángel y lo primero que hace es tomar posesión sobre la tierra y el mar. ¿Quién manda acá? El Señor. Tanto en la tierra y el mar manda el Señor que ha creado los cielos, la tierra y todo lo que vive. Y entonces, si bien se recuerdan que había un libro que estaba sellado, tenía 7 sellos, ahora hay un rollo que está abierto. Y ese rollo que está abierto expresa la palabra de Dios, ¿no? Es como esta palabra de Dios que es el rollo. Acá está el rollo. Y entonces, ¿qué le dice? El ángel le dice, coge el rollo y cómetelo. ¿Qué significa eso? Pues significa que cuando uno asume la palabra de Dios, la palabra de Dios al inicio es dulce, dulce. Pero cuando uno la asimila y cuando uno la vive, es amarga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dulce porque es la palabra de Dios, es la palabra que nos consuela, es la palabra que nos fortifica, es la palabra que nos anima. Pero también es la palabra que corrige, también es la palabra que interpela, también es la palabra que denuncia. Y entonces, ¿qué le dice al profeta? Tienes que predicar nuevamente y tienes que profetizar a los hombres, a los reyes y a todos los habitantes de la tierra. Y entonces profetizar es algo bastante difícil. Cuando uno predica la palabra de Dios, en este caso como lo va a hacer Juan en el capítulo 11 que viene a continuación, va a haber consecuencias tremendas porque la gente no acepta la palabra de Dios. Entonces la gente rechaza al profeta, la gente rechaza la palabra de Dios porque la palabra de Dios es difícil de asumir. Al inicio, dulce cuando lo comes,
Cuando lo asimilas, cuando asimilas la palabra, esa se hace amarga porque te invita a convertirte. Entonces, esta es la escena del capítulo 10, es muy interesante. Hay que tomar la palabra Juan, comértela, asimilarla, porque tienes que asimilar que ahora tienes que predicar nuevamente. O sea, predicar nuevamente. Y predicar nuevamente implica que todos se van a rebelar contra Dios. Cuando escuchen la palabra será rechazada y también su profeta. Entonces, esta es la visión del capítulo 10 del Apocalipsis, una visión que nos introduce al capítulo 11, donde los profetas van a morir martirizados. Bien, nos quedamos acá, entonces en este microprograma será hasta otra oportunidad. Paz y bien a todos.